Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de Principios de Administración. Veamos. El día de hoy veremos procesos para la toma de decisiones, procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones y toma de decisiones en condiciones de certidumbre, incertidumbre y riesgo. Antes veamos la frase del día. El éxito no es el final. El fracaso no es fatal. Es el coraje para continuar lo que cuenta. Winston Churchill. Hablemos de proceso para la toma de decisiones. La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan extensa como se desee, pero podemos identificar principalmente las siguientes etapas. En primer lugar, identificación y análisis del problema. Esta etapa consiste en comprender la condición del momento de visualizar la condición deseada, es decir, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una decisión para llegar a la situación de este. El problema puede ser actual, porque existe una brecha entre la condición presente real y lo deseado, o potencial porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro. Es necesario tener una visión clara y objetiva y tener bien claro el compromiso de escuchar los ideales o ideologías de los demás para así poder formular una posible solución. 2. Identificar los criterios de decisión y ponderarlos. Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la decisión, es decir, aquellos de los cuales depende la decisión que se tome. La ponderación es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes, pero no iguales en ninguna toma. En un sinnúmero de ocasiones, la identificación de los criterios no se realiza en forma consciente previa a las siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin explicar los mismos o a partir de experiencia personal de los tomadores de decisiones. Es decir, cada quien, bajo su criterio, toma esas decisiones. 3. Definir la prioridad para atender el problema. La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia que se tiene para atender y resolver el problema. Esto es el impacto que describe el potencial al cual se encuentra vulnerable y la urgencia muestra el tiempo disponible con el cual se cuenta para evitar o al menos reducir el impacto. Es decir, atendiendo a la urgencia con la que se tiene que tomar esa decisión, se le tiene que dar esa ponderación. 4. Generar alternativas de solución. Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta posible en la mayoría de los casos conocer todas las posibles caminos o rutas que se pueden tomar para solucionar el problema, cuantas más alternativas se tengan, va a ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria.
De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de alternativas puede tomar la elección sumamente dificultosa y por ello tampoco es necesariamente favorable continuar desarrollando alternativas en forma indefinida. Hay que ponerle límites, no más de 4 o 5. Para generar gran cantidad de alternativas es necesaria una cuota importante de creatividad en los tomadores de decisiones. Creatividad, saber cuál podría ser la mejor para beneficio de todos. Quinto, evaluación de las alternativas. Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se generaron para el problema, es decir, determinar sus ventajas y desventajas de forma individual con respecto a los criterios de decisión y una con respecto a la otra, asignándoles un valor ponderado. Este análisis debe hacer uso de alternativas como métodos cuantitativos para la evaluación, cuantitativos de cantidades. Y es muy importante el análisis crítico como cualidad del tomador de decisiones. 6. Elección de la mejor alternativa. En este paso se elige la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores resultados para el problema. Existen técnicas que pueden ayudar a valorar múltiples criterios. Los siguientes términos pueden ayudar a tomar decisiones según el resultado que se busca. Entonces, maximizar. Tomar la mejor decisión posible. Al máximo, la mejor decisión posible. Que beneficie y no afecte. Satisfacer, es decir, elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable, satisfaciendo de esta forma una u objetivo buscado. Optimizar, la que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. Es decir, buscar que la decisión sea gana-gana. 7. Aplicación de la decisión. Consiste en poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas decisiones de menor importancia. Esto debido a que a veces la decisión tomada no abarca todos los campos para solucionar el inconveniente que se quería arreglar. 8. Evaluación de los resultados. Después de poner en marcha las decisiones tomadas, es necesario evaluar si se seleccionó o no el problema, es decir, si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. Si el resultado no es el que se esperaba, se debe analizar el por qué y dar un poco más de tiempo para obtener los resultados, o si definitivamente la decisión no fue la acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una nueva decisión que satisfaga los objetivos perseguidos. El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea contará con más información y se tendrá conocimiento de los errores cometidos en el primer intento. Además, se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión están en continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen continuamente van a tener que ser modificadas por la evolución que tenga el sistema o por la aparición de nuevas variables que lo afecten. No todos los días traen los mismos elementos, las mismas urgencias, las mismas decisiones que tomar. Procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones. Al igual que
el pensamiento crítico en la toma de decisiones se utilizan ciertos procesos cognitivos como son, en primer lugar, observación. Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Puede ser ocasional o casualmente. Comparación. Relación de semejanza entre los asuntos tratados. Fijar la atención en dos o más objetivos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. Condición. Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico o sistemático. Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje. Organización. Disposición del arreglo u orden, regla o modo que se observa para hacer las cosas. Clasificación. Ordenar disponiendo por clases o categorías es un ordenamiento sistemático de algo. Resolución. Término o conclusiones de un problema, parte en que se muestran los resultados. Evaluación. Hace el señalamiento del rango, análisis y reflexión de los anteriores razonamientos y las conclusiones. Y por último, retroalimentación. El proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias con la intención de recabar información a nivel individual o colectivo para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. Ahora miremos toma de decisiones en condiciones de certidumbre, incertidumbre y riesgo. Prácticamente todas las decisiones se toman en un ambiente de cierta incertidumbre. Sin embargo, el grado variará desde seguridad relativa a gran incertidumbre. Además, hay ciertos rasgos implícitos en la toma de decisiones. Entonces, en una situación de certidumbre, hay una certeza razonable acerca de lo que se sucederá cuando se tome esa decisión. La información es asequible, se considera confiable y se conocen las relaciones de causa-efecto. Es decir, conocemos de antemano las variables y la implicación que va a tener nuestra decisión. En una situación de incertidumbre, en cambio, solo se cuenta con una escasa base de datos. No se sabe si estos son confiables o no, y tampoco si la situación puede cambiar o no. Además, se pueden evaluar las interacciones de las variables. En una situación de riesgo, por el contrario, es posible que se cuente con información objetiva, pero puede que sea incompleta. Para mejorar la toma de decisiones, se pueden estimar las probabilidades objetivas de un resultado a usar. Hay algunos factores en la toma de decisiones y que se nombran a continuación, miremoslos. En primer lugar, valores personales y cultura de la organización. En el modelo de la planeación estratégica se ha visto que una variable importante que influye en la dirección de la empresa se refiere a los valores personales, principalmente de los gerentes de alto nivel. Sin embargo, los valores influyen en la toma de decisiones en todos los niveles organizacionales, directivos y no directivos por igual. Lo que es verdad para los individuos también es válido para la organización en su totalidad. Lo que es verdad para los individuos también es válido para la organización en su totalidad. Así el patrón de conducta, las creencias compartidas y los miembros de una organización influyen en la toma de decisiones. El comportamiento, la cultura, el orden, los procedimientos que se tengan en una organización van a hacer que todas las decisiones que se tomen afecten
positiva o negativamente a toda la organización y a sus miembros. Toma decisiones en grupo. En las organizaciones modernas, las decisiones las toman a menudo los grupos de individuos, como son los comités de equipos. Organizaciones modernas. Creatividad e innovación. La toma de decisiones eficaz requiere estos dos elementos, creatividad e innovación. Creatividad para sacar las mejores alternativas para esas decisiones e innovación que impacte positivamente en el futuro. Miremos esta ayuda visual como refuerzo. En esta presentación revisaremos la toma de decisiones. Pensemos por un momento qué significa tomar una decisión en una organización. ¿Quiénes toman decisiones? ¿Cuál es el proceso que utilizan al tomar una decisión? En una organización, todos los individuos toman decisiones. Los directores toman decisiones sobre las metas de la organización. Los gerentes toman decisiones sobre producción, sobre problemas que surgen en el día a día en su ámbito. También establecen estrategias para cumplir objetivos. Los empleados toman decisiones sobre problemas que surgen en sus labores cotidianas. El proceso de toma de decisiones exige ciertos requisitos. En primer lugar, la persona que toma una decisión debe estar consciente de que existe un problema o una necesidad. Una segunda condición es que esté presionado para actuar. De lo contrario, no tomará ninguna decisión. Esta presión dará lugar a una decisión, buena o mala. Y como tercer requisito, debe contar con los recursos necesarios para dar solución al problema o para satisfacer la necesidad que haya encontrado. Desde un punto de vista racional, el proceso de toma de decisiones está compuesto de 8 etapas. La primera etapa es identificar el problema. Luego, debo identificar criterios de decisión, es decir, aquellos factores que hacen que una decisión sea mejor que otra. Luego pondero los criterios, asigno un peso o una importancia relativa a cada criterio. Luego desarrollo las opciones, posibles soluciones al problema planteado. Otra etapa es analizar las opciones. Aquí aplico los criterios ya identificados a cada posible solución. Luego selecciono una opción, implemento la opción escogida y evalúo la eficacia de la decisión, la cual me servirá para ir haciendo ajustes a la decisión tomada o mejorar el proceso de toma de decisiones para la siguiente oportunidad. Le voy a solicitar que usted piense en un problema que haya tenido últimamente en el cual haya tenido que tomar una decisión. Por ejemplo, la compra de un equipo para su compañía. Y vea qué tanto se ajustó su método al descrito en esta diapositiva. Primero entonces debo identificar el problema. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Veamos el caso de una empresa que detecta que sus ventas han caído en un 10% con respecto al periodo anterior. Debemos cuidar de no confundir el problema con las señales o con síntomas. Asumamos que la empresa, con la información disponible, ha identificado claramente el problema
y que las señales o síntomas han sido descartados, como por ejemplo alta rotación del personal de ventas, baja utilidad de la organización, las cuales se deben a reducción en las ventas. Entonces, claramente el ejemplo aquí va a ser caída en las ventas del 10% porque los vendedores no cuentan con los materiales de apoyo necesarios. Las siguientes etapas que ustedes verán son bastante mecánicas. La etapa más importante es identificar de manera precisa el problema. La segunda etapa es identificar los criterios de decisión. Continuamos el ejemplo. En este caso necesitamos comprar una computadora para nuestros vendedores. Los criterios de decisión, las variables serían la memoria, la capacidad de procesamiento, la duración de la batería, el peso, la garantía y la calidad de imagen. A los criterios o variables de decisión ya identificados se le asigna un peso o importancia. A mayor valor, mayor peso, más importante, en la toma de decisiones final. De manera arbitraria, hemos asumido una escala que va de 1 a 10. 1 es menos importante, 10 es más importante. Las variables de decisión para esta compra de equipos son las que ustedes ven en la diapositiva. Por ejemplo, la memoria y la capacidad de procesamiento tiene un peso de 10. Es muy importante ese factor. Versus, por ejemplo, la calidad de imagen, que tiene un peso de 3. Es poco importante. La cuarta etapa es desarrollar las opciones que resuelvan el problema. En este ejemplo, debemos identificar las marcas de computadora a evaluar. Por ejemplo, Apple, Dell, Toshiba, Hewlett Packard, Sony, Gateway, Lenovo y otras. En la quinta etapa, evalúo las opciones con los criterios establecidos en la etapa 2. La intención es revelar las ventajas y desventajas de cada opción, asignando un valor numérico que va del 1, no destacado o malo, a 10, muy destacado o excelente. Esta escala es arbitraria, pero debe ser uniformemente aplicada. En este ejemplo, en el factor de memoria y capacidad de procesamiento, vemos que la primera computadora de la lista tiene un valor de 10, es excelente, mientras que la última tiene un valor de 4, es regular. Vale la pena señalar que existen dos tipos de factores: factores cuantitativos, factores que se pueden medir en términos numéricos como tiempo, costos fijos, costos de operación, etc. Y factores cualitativos. Son difíciles de medir numéricamente, como la calidad de las relaciones de trabajo, el riesgo del cambio tecnológico, el clima político internacional, etc. Con el fin de utilizar este método, todo factor debe ser llevado a una escala numérica. En esta sexta etapa, se obtiene el valor numérico para cada opción y se selecciona la mejor. Se debe multiplicar los valores de análisis de la etapa 5 con los pesos de cada criterio de la etapa 3, obteniendo un nuevo cuadro de cifras. Vean ustedes este cuadro de esta diapositiva. En la columna total se debe sumar entonces los valores por cada opción. Se escoge la alternativa que obtuvo el mayor puntaje. En este ejemplo, es la opción que tiene el puntaje de 249. La séptima etapa es poner en marcha la decisión, implementarla, comunicarla, lograr un compromiso con todos los miembros del equipo. Si las personas que deben llevar a cabo la decisión participan en el proceso, es más probable
que apoyen con entusiasmo el resultado que si solo se les comunica lo que deben hacer. En la última etapa, se evalúa de manera crítica la eficacia de la decisión, es decir, los resultados. ¿Se resolvió el problema? Si el problema persiste, se debe examinar qué parte del proceso se realizó de manera incorrecta. ¿Se definió mal el problema? ¿Se cometió errores en la evaluación de opciones? ¿Se eligió la alternativa correcta, pero se implementó mal? Ustedes deben hacer el análisis adecuado. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día.